¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien allá donde me estéis viendo. Yo aquí en este amanecer, que no acaba de amanecer por la niebla y por el mal tiempo, recargando un coche eléctrico. Por cierto, ¿qué coche conduzco? Venga, ponedme los comentarios ahí abajo. Y hoy os voy a hablar de un tema que me gustaría no tener que grabar y contar, pero hay que contarlo para que se entere el máximo de gente posible, que es cómo poco a poco el automóvil se ha convertido en esa especie de punching ball, en ese muñeco de goma que todo el mundo utiliza para sus intereses, como una especie de enemigo invisible, y por supuesto también como la caja, podríamos decir, sin fondo de dinero, de la que ir extrayendo todo el dinero que se puede. Y en este vídeo os voy a contar cosas que probablemente algunos ya sepáis, pero otras que posiblemente os van a sorprender, y el asunto es ponerlas todas juntas en un único vídeo. Yo en este canal ya os he hablado de ese impuesto rarísimo al CO2 que se va a empezar a cobrar en Cataluña y que posiblemente se cobre en el futuro por allí. Os he hablado también de cómo van a subir los precios de los coches a partir del año que viene por, de rebote, una nueva normativa de homologación que cambia la imposición de los vehículos de facto y que al no cambiar nada en las normas pues va a hacer que paguemos más a la hora de comprar un coche nuevo, y otras muchas cosas que quizás no sepas y que te quiero contar en este vídeo. Así que si te parece, vamos a empezar por el principio, porque hay cosas, te aseguro, que te van a sorprender y que son muy potentes y que están como aquel que dice a la vuelta de la esquina, si es que no hay una revuelta popular. Mirad lo que pasó en Francia y en otros países, ¿no?, cuando el asunto del diésel, la que se lió. Y aquí ha pasado algo parecido también, pero vamos a empezar por el principio, como digo. Bueno, lo primero de todo y lo más importante es que de aquí nada, y por eso también el vídeo anterior que grabé sobre los chollos de fin de año es un momento estupendo para comprar coches, y que sepas que del 31 de diciembre al 1 de enero, la mayor parte de los coches que se venden nuevos van a crecer de precio, y van a crecer de precio una media de entre 500 y 800 euros de precio. ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque los vehículos ahora con el nuevo ciclo de homologación consumen más, porque es más realista, y como sabéis, el impuesto de matriculación de los vehículos, que es un impuesto bueno, que tenemos en España, se mide en función de las emisiones de CO2 que tienen los coches, de CO2, que está relacionado íntimamente con el consumo del vehículo. Hasta la fecha, y así se mantiene, 120 gramos te eximen del impuesto de matriculación, y lo que pasa es que con muchos coches ahora estaban justo en el límite por debajo con la nueva forma de medir los consumos, y por lo tanto las emisiones se pasan al primer tramo, se pasan por encima, con lo cual ya tienen que pagar un 4,75 del impuesto de matriculación. Como digo, esto va a suponer aproximadamente entre 500, en el mejor de los casos, 400, 800 euros en el peor de los casos. Pero es que puede haber otros muchos coches que ya pasen al siguiente tramo, es decir, que estén por encima del 160 gramos de CO2, con lo cual esos coches van a estar ya pagando un 9,75 del impuesto. Y por otro lado, igualmente, los vehículos que más contaminen por encima de los 200 gramos de CO2, pues se van al 14,75, con lo cual el año que viene el Estado va a recaudar un montón de dinero con el asunto del impuesto de matriculación, que era un impuesto que poco a poco estaba perdiendo en cuanto a recaudación, precisamente porque la mayor parte de los coches, su consumo homologado estaba ya en el tramo de los 120 o por debajo proporcionalmente. Así que ese mordisco de impuestos que el Estado estaba perdiendo, lo va a volver a recuperar a partir del año que viene, y en muchos casos, muchas personas, pues la decisión de si comprar el coche ahora o comprarlo en el primer trimestre del año que viene puede suponer, como ves, un buen pellizco de dinero. Bueno, siguiendo con estas cosas que ya os he contado en el canal, os voy a linkar el vídeo, descripción aquí arriba, y al final está el tema del impuesto al CO2. ¿Se va a generalizar esto? ¿Se va a popularizar? Bueno, yo no lo sé, ya lo veremos, pero es muy curioso, ¿no?, como en Cataluña quieren gravar el coche por duplicado, podríamos decir, y ya no solamente paguemos el impuesto de circulación, que se paga en cada municipio, en cada ciudad, que también han ido subiendo en los últimos tiempos, e incluso alguno de vosotros me escribíais indignadísimo diciéndome que con un coche eléctrico estaba pagando más impuestos que cuando tenía un coche de combustión. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues porque esta es una tasa que aplica a los ayuntamientos, y cada ayuntamiento tiene su norma. Y hay ayuntamientos que todavía no se han enterado de que existen los coches eléctricos, y como no saben dónde colocarlo, pues lo colocan en el mismo sitio que si tuvieras un Ferrari. Es muy curioso. Pero bueno, al margen de que, como digo, estamos pagando ya el impuesto de circulación allá donde estamos empadronados, resulta que en Cataluña se han inventado un impuesto a las emisiones de CO2. ¿Y esto qué es? Bueno, pues tú ya pagaste el impuesto de matriculación en función de las emisiones de CO2 de tu coche, y ahora lo que pretenden es que cada año, en función de las emisiones homologadas, que no existe una medición específica, existe una normativa Euro 4, 5, 6, 6B, 6C, no existe, pero ellos dicen que van a, con su supercomputador de la Universidad de Barcelona, van a ver cuál es el tramo en el que te van a meter para pagar este impuesto. Un impuesto que es absolutamente injusto, y el motivo es muy sencillo. Primero de todo, a los camiones se les exime, que son los que más emiten. A los vehículos comerciales ligeros tienen unos tramos inferiores, y es a los usuarios finales privados, que también son los transportistas, en definitiva, a los que se les obliga a pagar este impuesto en función de estos tramos, como digo, sin tener en cuenta en absoluto cuáles son los kilómetros que tú haces al año. Tú puedes tener un Mustang
V8 y hacer 5.000 kilómetros o 3.000 kilómetros al año porque lo sacas para darte un paseíto los fines de semana para ir a la montaña, y puedes tener un Tesla Model S con el que hacer 40 o 50.000 kilómetros porque eres un marchante de éxito que reposta gratis en sus superchargers con ese Model S que te compraste en 2016, y el señor del Model S no va a pagar nada de emisiones de CO2 y el señor del Mustang va a pagar un pastón. Pues así de justo es este impuesto al CO2 que se va a imponer en Cataluña. Y hablando de esto, de cosas que se van a imponer, una cosa que se ha desimpuesto es el hecho de liquidar las concesiones a las empresas de autopistas, y aquí está uno de los grandes melones que vienen, porque si os acordáis en el vídeo del CO2 de Cataluña, que os recupero por aquí, como decía, se estaba hablando también de empezar a ponernos peajes dentro de las ciudades. Y se estaba debatiendo si en el área metropolitana de Barcelona mantener o no los peajes cuando termine la concesión como un elemento, dicen ellos, disuasorio para que la gente no entre a las ciudades con los coches. Porque por supuesto a todos nos encanta entrar con los coches y contaminar, etcétera, etcétera. La cuestión es que relacionado con esto, es muy bonito como en los últimos años los políticos han ido lanzando ese globo sonda famoso que nadie se ha atrevido a apretar el botón de empezar a cobrar por circular simplemente por tener un coche. Otro impuesto más, otra fiscalidad, digamos, superpuesta, triplicada en este caso, que es ni más ni menos que la idea de que nos quitan por un lado los peajes, como están haciendo, y por otro lado pretenden cobrarnos por circular por autovía. Y esto es lo último. Y el ministro Ábalos, que lleva ya más de un año soltándolo por ahí en distintos foros, hace escasas horas desde que estoy grabando este vídeo, volvió a anunciar que es inminente, parece ser, que el Estado empiece a cobrarnos por circular por autovías. Son unos cachondos porque dicen que va a ser un coste simbólico. Pues amigo mío, si es un coste simbólico, no lo cobres, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser tan hipócrita de decir que es un coste simbólico? Y por supuesto aquí pasan dos cosas. Por un lado, las asociaciones de transportistas de camiones y de autobuses básicamente han puesto el grito en el cielo porque van a por ellos, son ellos los que van a tener que pagar la tasa más grande, y por otro lado las empresas concesionarias de las autopistas están súper contentas porque son ellas las que lo gestionarían. El Estado dice que se gasta cada año 1.100 millones en mantenimiento de las infraestructuras, de las autovías, etcétera, y este es un debate que en los últimos años ha ido floreciendo, y podéis ver aquí en los titulares como en 2019 apareció como un Guadiana, desapareció, y ahora en lo peor de la crisis, 2020 finales, vuelve a aparecer el debate de si nos van a cobrar por circular en las autovías. Autovías, por cierto, que en España tenemos a mogollón. Se han fabricado infraestructuras impresionantes que no utiliza casi nadie, e igualmente las autopistas que el Estado ha rescatado con miles de millones de dinero público. Y ahora que quitan los peajes, quieren cobrarnos a todos una tasa, como pasan en otros países, no ir aquí con la pegatinita, que al final ya no nos van a llegar tantas pegatinas, la pegatina medioambiental, la pegatina de la ITV, la pegatina de la tasa de yo puedo pisar la carretera, el impuesto de circulación, el impuesto del CO2. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. El ministro ha dicho también que no, por favor, a los ciudadanos no se les va a cobrar cuando vayan a trabajar. Ya me diréis vosotros, a ver de qué manera se puede medir si uno está utilizando el coche para ir a trabajar o de vacaciones en todos los millones de desplazamientos que hay hoy en día en el país. Así que lo más probable es que nos acaben cobrando una tasa, un impuesto igualmente, igual que el impuesto al CO2, que va a ser el impuesto a tasa de derecho de utilizar las carreteras. Esto está inminente. Tened en cuenta que España, según la patronal de las empresas que se dedican a las grandes obras públicas, tenemos más del 70% de las vías de alta ocupación de toda Europa. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque hemos recibido un montón de dinero de Europa para hacer infraestructuras que tenemos ahora y que estamos utilizando. Esto le da mucha rabia fuera de España. Os he de decir, por ejemplo, los ingleses lo han utilizado, pero a mogollón, para vender que les estábamos robando su dinero, ¿no? Ya tenemos unas infraestructuras impresionantes aquí, como siempre, y de esta manera también se habla de que se quiere incentivar el transporte por ferrocarril, y que ya hay instalaciones como los ferrocarriles y los aeropuertos que ya están pagando sus tasas, ¿no? Sí. En España tenemos 17.000 kilómetros de vías de alta ocupación gratuitas y un poco más de 2.000 kilómetros de vías de alta ocupación de pago con la caída de los últimos peajes. Así que lo que viene ahora ya no solamente es el impuesto de tu ayuntamiento para pagar por dónde circulas, sino que también el Estado nos va a cobrar por las autovías. Nos quitan los peajes, nos ponen los impuestos por circular por las vías gratuitas. Esto viene y esto falta muy poco tiempo para que llegue. Bueno, otro tipo de impuesto también que nadie tiene idea que nos van a empezar a cobrar, o que al menos ya nos están cobrando y van a subir, es el asunto de los seguros de los coches. El año que viene, 2021, también sube la prima de los seguros de los coches. Esto nos va a quitar del bolsillo de media, no mucho, unos 8 euros, pero con esto el Estado pretende recaudar aproximadamente unos 200 y pico millones de euros, 220, una cosa así. Con esto el Estado pretende llevarse aproximadamente 270 millones de euros extra
que, bueno, pues irán a las arcas del Estado por la subida, como digo, de los seguros. Verás tú qué cachondeo cuando nos llegue la carta de renovación y el seguro sea más grande y empecemos a pelear con las aseguradoras porque no lo han subido y nos van a decir, no, no, que esto es el Estado. Va a ser una cosa divertida. Bueno, y por último, muy interesante también, ya ha saltado la liebre y esto tenéis que saberlo igualmente, y es el asunto de los impuestos a los hidrocarburos. Yo estoy ahora mismo parado grabando este vídeo mientras estoy recargando este coche, que supongo que ya habréis adivinado la mayoría qué coche es por el volante, pero Australia es el primer país que ha decidido cobrar un impuesto por cada kilómetro que le recargas a un coche eléctrico, concretamente $2.5 por cada kilómetro de recarga del vehículo eléctrico. Y este es un asunto que me gustaría subrayar también para que lo tengáis en cuenta. Esta historia que se vende de lo que te ahorras con los coches eléctricos, efectivamente es cierto y lo va a seguir siendo hasta que nos fundan a impuestos con la electricidad, y es lo que viene. Australia es el primer país, son los pioneros que han decidido cobrar por la recarga de coches eléctricos. Estaba aquí revisando en mis notas, he estado mirando los datos de los ministerios y en el año 2019 España recaudó 13.000 millones de euros, redondeando 12.900 millones de euros en impuestos a los hidrocarburos. En algunas comunidades autónomas el precio que pagamos del combustible ya está en el 50% en lo que se refiere a impuestos directos. Y también indirectos, ¿no? Hay comunidades como Cataluña que están cobrando además un recargo extra. Empezamos con el céntimo sanitario y en algunas comunidades ya estamos en los 4 céntimos de recargo extra con impuestos, ¿no? El famoso infierno fiscal este catalán que Esquerra Republicana quiere esparcir por el resto del Estado, ¿no? O pagamos todos o al río. Lo que va a ocurrir con esto es que de esos 13.000 millones de euros, si realmente hacemos una transición ultra rápida y ultra potente hacia la electrificación, a medida que vayan reduciéndose van a tener que sacarlos de algún lado, igual que con el impuesto de matriculación, ¿verdad? Estaban pidiendo pasta, bueno, ya han encontrado la manera de subírnoslo. Imaginad de estos 13.000 millones simplemente que un 10% de los vehículos que ahora pagan impuestos de hidrocarburos dejen de pagarlos porque utilizan electricidad. Eso ya son 1.300 millones de pesetas. Es más de lo que le cuesta al Estado mantener toda la infraestructura de vías rápidas de alta ocupación que tenemos en España, que es más del 70% de lo que suma toda Europa occidental junta. La pregunta aquí no es si se van a atrever a cobrarnos más impuestos por la electricidad. La pregunta es cuándo y sobre todo cómo. Y el cómo implica que si mayoritariamente cargamos el coche en nuestro hogar, ¿cómo se va a discriminar que estamos recargando el coche eléctrico y que no es nuestro sistema de climatización o si no es nuestro aire acondicionado? Y por eso es posible que en el futuro haya contadores inteligentes, es posible que se conecten a nuestros coches directamente, en fin, hay muchas cosas que pueden entrometerse directamente en nuestra privacidad y vamos a ver cómo lo hacen en el futuro, pero eso será un debate. Simplemente un 10% de parque móvil electrificado es un agujero en las arcas del Estado tremendo. Súmale impuestos a las emisiones de CO2 que no existían, súmale peajes en las ciudades, súmale cobrarte un numerito no solamente en tu pueblo, sino también por circular por las autovías, súmale la cantidad de dinero, como os demostramos en un vídeo, en un fenomenal estudio publicado en El Confidencial, cómo el Estado utiliza a la DGT para recaudar y retroalimentar ese dinero para las arcas del Estado y no para mejorar la seguridad vial, y en definitiva suma que el coche sigue siendo algo demonizado, algo que quieren que no utilicemos, algo que quieren persuadirnos de que no utilicemos, y en caso de que lo utilicemos, quieren sangrarnos y sablarnos a dinero, porque coche tenemos casi todos y es la manera más fácil que tienen de sacar dinero. Y ojo, pasado mañana, si nos acaban cobrando por circular por autovías, el efecto rebote que puede tener esto con la circulación en las carreteras, que son las que más peligrosidad tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, queridos amigos, me gustaría traeros mejores noticias, pero esto es lo que hay, desgraciadamente. En fin, aquí lo dejo. Este es el panorama que viene, veremos qué pasa con el impuesto a las autovías y aquí os lo seguiremos contando con todo lujo de detalles y con toda la información, caiga quien caiga. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.